Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia, buenas tardes. Y bueno, queremos tener la alegría de inaugurar el espacio con todas y con todos vosotros y que sea por muchos años. Así que nada, esto que quede para la historia. La idea que teníamos, puesto que es lo que a nosotros, uno de los temas que más nos motiva, el hecho, la realidad laboral, ¿no? El mundo del trabajo, cómo estamos y cómo, hacia dónde caminamos, era una de las temáticas que queríamos abordar y que fuera como un pilar fundamental del local, de nuestras inquietudes y de lo que nos preocupa. Entonces, como estamos aquí un poquito los que estamos, sentámonos como nuestra casa, que lo es. Ya hemos tenido un poquito de tiempo de presentarnos, ahora os presentaré yo públicamente para que todo el mundo nos conozcamos y que sea siempre una participación distendida, que hagamos una introducción. Habíamos calculado aproximadamente unos 10 minutitos, 15 minutitos, porque aunque hay muchas cosas que podéis contar, yo creo que es mejor que la vayamos dosificando, que retratéis el sector y la situación de cada una de vosotras, y que después pues también podamos tener algún intercambio de opiniones, ¿no? Bueno, pues os presento. Empiezo por aquí, de derecha siempre hacia la izquierda. Entonces, Santi es un compañero que pertenece al colectivo de PSI, solo el profesorado que está haciendo sustituciones por interinidad en la UPO, en la universidad. Como sabéis, uno de los problemas que tenemos en el Estado, en Andalucía, pero no solamente en el mundo laboral de empresas privadas, sino también en la administración, en la inmensa precariedad y diferentes tipos de contratos que eso lo facilita. Ellos como plataforma y ante la peligrosidad y su situación, que llevan muchos años en esta situación, y las perspectivas de que las cosas puedan empeorar, han empezado a movilizarse, y es uno de los compañeros que nos va a contar esa experiencia. Sergio es un compañero que yo quiero mucho porque hemos vivido mucho tiempo, muchas luchas juntos. Pertenece al sector de las operadoras de telecomunicaciones, las contratas que trabajan para las grandes empresas de telecomunicación, las grandes matrices, que en definitiva son el brazo ejecutor, quien realmente realiza las tareas que hoy en día hacen las grandes operadoras, sin pertenecer a la plantilla de las grandes operadoras. Entonces, bueno, Sergio ha tenido una larga experiencia, ha tenido en movilizaciones, en despido, ha sufrido en sus carnes lo que significa la represión cuando se intenta alguien empezar a mover. Y bueno, pues es importante también, creo que va a ser muy interesante que nos cuente esa dificultad añadida de cómo se organiza alguien en un mundo tan hostil, ¿no? Carmen, nuestra compañera Carmen de Anticapitalista, es una trabajadora de Lipasán. Diría alguien, ostras, qué bien, Lipasán, una empresa, bueno, ya consolidada, con sus condiciones laborales, con sus convenios, tal. Bueno, pues ella se va a encargar de contarnos las dificultades, tanto para la plantilla de los distintos modelos también de contratos que hay, como las dificultades también sindicales a la hora de poner en marcha reivindicaciones para la plantilla y las distintas perspectivas, los límites que hay en cuanto a el trabajo conjunto de los distintos sindicatos que existen en los comités normalmente, y las dificultades añadidas que hay para poner encima de la mesa una reivindicación conjunta, ¿no? Y por último, José, que no aparecía en el cartel, lo cual no quiere decir que no sea importante, es que fueron cuestiones de tiempo. Me parece además muy interesante, además los dos chicos del extremo yo creo que van a tener que citarse muchas veces porque creo que pueden tener una experiencia a compartir. Él pertenece a todo el mundo también de la administración, que son trabajadores y trabajadoras temporales, de toda una gama muy amplia también de contratos, etcétera, etcétera, que llevan muchos años trabajando para la administración sin haber consolidado ningún tipo de plaza, siempre expuestos a que le den la patada.
y que él ya sí lleva muchos más años trabajando desde la plataforma de trabajadores en precario temporales de la administración, y que podrá darnos esa idea y esa historia de cómo se ha ido consolidando ese trabajo sindical en un mundo en el que cuesta tanto pues tejer reivindicaciones y ánimos entre la gente, ¿no? Así que, bueno, yo el orden como vosotras y vosotros queráis, quiero decir que o secuenciado o como queráis. Yo, si acaso, empiezo por aquí para que no discutáis, para que no os quitéis el micrófono uno a otro, y empiezo por aquí, y bueno, os sintáis en casa, os sintáis cómodos, y que, bueno, que sirva para compartir, que es de lo que se trata, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por el interés también en conocer nuestra situación. Yo, bueno, vengo en representación, digamos, entre comillas, aunque no tenemos ningún líder todavía, debido a todavía nuestra corta vida como plataforma. Os voy a contar un poquillo pues nuestra situación, a pesar de la poca vida que llevamos, ¿no? Con la poca trayectoria que tenemos. Los PSI, para el que no lo sepa, el acrónimo PSI, bueno, lo pone ahí, ¿no? Profesorado Sustituto Interino, ¿no? Es una figura que se creó que no existe en otras universidades del Estado español. De hecho, de Peñaperros para arriba es difícil encontrarse, o básicamente imposible encontrarse con esa figura, donde lo que sí hay son profesores asociados, que, para que me entendáis, es una figura de personas que trabajan fuera de la universidad, digamos que ya tienen una actividad económica fuera de la universidad, pero que al mismo tiempo la alternan con la docencia dentro de la universidad. Eso es la figura del profesorado asociado, que es un poco una de las figuras, de las muchas figuras que hay dentro de la universidad, y que esa heterogeneidad de figuras es una de las condiciones, una de tantas, que explica la poca o la dificultad, o una de las condiciones de imposibilidad de que se frague ahí un movimiento, de que el sindicalismo sea fuerte y que las trayectorias individualistas tengan más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues los PSI, ya digo, de Peñaperros para abajo, fue una figura extraordinaria que se creó pues a partir de la crisis de 2008, de la congelación de la creación de empleo público. Recordamos, UPO, Universidad Palo de la Vida, universidad pública, ¿vale? Gracias. Y bueno, básicamente esa situación de emergencia de los recortes para, digamos, el dinero que había para contratar a nuevos ayudantes doctores. Para que os hagáis una idea rápidamente de la estructura de la pirámide de plazas dentro de la universidad, en la universidad se suele entrar como ayudante doctor, una vez que ya tienes el título de doctor, luego se pasa a contratado doctor, luego a profesor titular, si no me equivoco, contratado doctor, profesor titular, y si llegas a catedrático alguna vez en la vida, pues ese es el culmen de la pirámide, ¿no? Para que me entendáis, ¿no? De esa carrera individualista y de esas formas diferentes de contratación que tiene la universidad. Por debajo de todo eso estamos los profesores asociados, que ya digo, tienen una actividad fuera de la academia y dentro, y se creó el PSI como una figura extraordinaria que no tiene por qué tener una actividad fuera de la academia, sino que simplemente se encarga de realizar sustituciones por motivos de baja, que son también múltiples, desde plazas vacantes, bajas por enfermedad, años sabáticos, de todo tipo de posibilidades que puede darse una baja dentro de la universidad, que son bastante amplias. Y bueno, esa situación de excepcionalidad, debido a los recortes presupuestarios y al problema económico y de recursos que tienen las universidades públicas, la UPO particularmente, unida, por ejemplo, a la Universidad de Huelva y a la Universidad de Jaén, que son tres de las universidades que actualmente están teniendo graves problemas de sostenimiento como tales, y que el futuro próximo se augura bastante complicado si no se fortalece y no se introduce, digamos, no se apuesta por reforzar las universidades públicas. La actual presentación de las universidades privadas en Málaga pues no augura una trayectoria muy, digamos, en ese sentido, sino que parece que el gobierno de la Junta estaba apostando por la elitización otra vez de la universidad, y por apostar por meter más universidades privada, por lo cual pues no sabemos por dónde va a ir. No tiene buena pinta el futuro, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Bueno, pues esa situación de excepcionalidad, esos PSI que debían ser, cuando salieron, pues eso, durar lo que duraría la emergencia y el problema económico, pues se ha extendido a lo largo del tiempo, debido, como digo, a ese problema económico estructural y que lleva arrastrando las universidades públicas, y la Palo de la Vida especialmente, hacía bastante tiempo. No, estamos en 2022.
Han pasado ya bastantes añitos desde 2008. Los PSI actualmente, según el comunicado del rector, del rectorado, de un plan que ahora voy a citar, pues estamos dando el 60%, ¿vale?, de la docencia de grado de la universidad, de la Facultad de allí. O sea, estamos dando más de la mitad de la docencia de grado de la universidad. Os he dicho, antes os he mostrado toda esa pirámide o esas diferentes estructuras, ¿no? Pues imaginaos que los de abajo del todo tenemos el 60% de la docencia de grado. El otro 40% se divide entre el resto de estratos que os he comentado anteriormente, ¿no? Los catedráticos, que son los que están más arriba, son además los que se pueden permitir dejar de dar docencia, porque precisamente cuanto más arriba, pues más poder precisamente para quitarte trabajo y dedicarte a otras cosas, como escribir libros y poder, digamos, dedicarte a una actividad intelectual y no dar clases, que digamos ya están los peones abajo, y digamos que los PSI hemos sido un poco y somos los peones de la universidad, cogiendo docencia que el resto no quiere, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creamos la plataforma está recién creada hace muy poco, a pesar de que los PSI llevamos tanto tiempo como una figura ultra precaria dentro de la universidad. La plataforma la hemos creado, pues se creó hace muy poco. Estamos recién formándonos, conociéndonos, mandándonos mails a listas de correo para movilizar a los PSI que todavía no han aparecido por la asamblea, que son pues la mayoría. Tenemos una lista de correo donde hay más de 80 personas que leen nuestros correos y que algunas personas nos responden. Y bueno, esto también es una cosa que quería explicar, que es un poco caracterizar la problemática o lo poco identificado que están los PSI, con la institución, debido a nuestra posición tan precaria, y que de la misma forma que te llaman para trabajar de una semana para otra y te dicen la semana que viene tienes que dar esta clase y tienes un TFG asignado, y la semana que viene tú ya tienes que ir a la clase y ponerte delante de los alumnos a dar esa asignatura, pues con la misma facilidad te llaman y te dicen la causa de tu sustitución, o las causas de tu sustitución ya han dejado de ser, esa docencia ya es para una plaza, por lo cual lo siento, pero estás despedido, ¿no? Ni 15 días ni nada, porque los interinos precisamente no tienen por qué avisarnos con ese tiempo, ¿no? Se pueden permitir precisamente esa flexibilidad, ultra flexibilidad, ¿no? Con la entrada y con la salida, ¿no? Entonces, pues la creación de la plataforma era un poco pues para visibilizarnos y sobre todo para responder a algo que la UPO está tratando de realizar, que es el plan, os lo leo porque lo tengo que leer porque seguro que me pierdo alguna palabra, el proyecto de fortalecimiento de la plantilla y refuerzo de la docencia de grado. Algo que, como PSI, obviamente, con este nombre de proyecto de fortalecimiento de la plantilla y refuerzo de la docencia de grado, para los que estamos dando el 60% de la docencia de grado, pues intuimos que deberían ser buenas noticias, ¿no? Que se va a fortalecer nuestras condiciones laborales, que los que llevamos ahí desde 2008 sosteniendo la enseñanza de la universidad pública, de la UPO, más de la mitad de la docencia de grado, pues se nos facilitará la estabilización dentro de la institución, o que de alguna forma se nos retribuirá por haber hecho todo ese esfuerzo en unas condiciones hiper precarias, porque aunque no lo he dicho, la UPO de entrada contrata a todos los PSI jornada parcial. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Es decir, para conseguir que te den más créditos te lo van añadiendo, pero siempre en el contrato de tiempo parcial. No contratan a tiempo completo directamente, ¿vale? Entonces, para que veáis también las condiciones de vida que tenemos los PSI, muchos de los cuales, si quieren independizarse, pagan un alquiler, si es que alguien les firma un alquiler con un contrato parcial, ¿no? Pues tienen que buscarse también otros trabajos, ¿no? Por lo cual, eso también ha sido una de las dificultades para encontrar a alguien que viniera aquí hoy a hablar, que no somos una figura que, digamos, que tengamos mucho tiempo libre para poder venir a contar nuestra experiencia. Nuestras condiciones de trabajo y de vida en algunos aspectos, pues es complicada, porque dentro de los PSI, pues hay desde recién licenciados que antes de sacarse el doctorado pues se ponen a dar clase para ir ganando puntos de docencia, hasta personas que llevan pues más de una década como PSI y que tienen más de 40 y 50 años, hasta, por ejemplo, casos como yo, que estamos ahí esperando a conseguir una plaza de ayudante doctor, que debido a la congelación que antes os he dicho y a todo el tapón generacional de todas las personas que han ido saliendo y queriendo hacer la carrera universitaria, se ha ido formando como un depósito, digamos, de sala de espera, ¿verdad? Que generacionalmente, pues obviamente ahora están entrando los que deberían haber entrado hace una década, pues ese tapón sigue estando ahí. Entonces hay muchas situaciones muy
Los PSI somos, digamos, tenemos unas condiciones muy precarias, tenemos una heterogeneidad de situaciones brutal, lo cual también es un hándicap, un ladrillo a la hora de poder juntarnos y que nos identifiquemos y que todos vayamos a una, ¿no? Y que todos nos impliquemos de la misma manera. Y al mismo tiempo, este plan, que antes lo he citado, y ya con esto voy acabando, ¿vale? Para darle tiempo a mis compañeros, pues lejos de ser una buena noticia, ¿no? El plan de fortalecimiento de la plantilla, que hipotéticamente debería de favorecernos, es decir, porque uno de los objetivos que hay es que los PSI de verdad desaparezcan, es decir, que esa figura hiperprecaria que se creó como un comodín porque no se podían crear figuras más estables, como el ayudante doctor, que es un poco la primera figura con la que alguien puede entrar a la carrera universitaria, de profesorado universitario, pero cuando alguien lee este tipo de proyectos con unos nombres tan bonitos y con tantos ideales, pues se da cuenta que luego el contenido, ¿no? El continente se queda sin contenido, y que el contenido del plan pues no deja nada claro, ni el futuro de los PSI, ni mucho menos deja claro que las plazas de ayudante doctor que se dice que se van a sacar, porque no se han sacado todos estos años, desde 2008 hasta la actualidad, vayamos a tener ningún tipo ni de facilidad, ni de privilegio, ni que se nos va a compensar, digamos, por haber sostenido a la universidad durante todo este tiempo dando clases, a pesar de unas condiciones, pues como ya he comentado, bastante complicadas para la vida, para la conciliación con la vida, y también, y aún más, para la conciliación con la lucha. Que si la una cuesta, pues la segunda pues todavía cuesta más, ¿no? Y bueno, pues como problemas y como futuro, pues ahora mismo estamos en una situación, pues aunque acabamos de empezar, ya digo, no es un contexto muy favorable para el sindicalismo, para crear, digamos, una base, gente que esté dispuesta a reunirse periódicamente, que luche por su objetivo y que trabajemos y dediquemos, a pesar del poco tiempo que tenemos, algo de ese tiempo a hacernos visibles, a luchar y mejorar nuestras condiciones laborales. No estamos recibiendo, de momento, aunque tratamos de mejorarlo, una gran respuesta del resto de 80 personas que de momento están en esa lista. Seguimos siendo unos poquitos los que nos estamos reuniendo en asamblea y los que estamos tratando de tirar para adelante, y que lo que sí tenemos el apoyo es, por ejemplo, pues de la mayoría de sindicatos que están en la facultad, comisiones obreras, CGT sobre todo, UGT también. Por supuesto, todo el mundo nos adula, todo el mundo nos promete que nos quiere representar y que se hacen cargo de nuestra lucha, y que, por supuesto, a pesar de que desde 2008 no se hayan puesto en contacto con nosotros ni hayan intentado hacer nada con nosotros, pero que ahora sí que estamos como plataforma, ahora sí que nos quieren hacer caso y que se solidarizan y demás. También las asociaciones de estudiantes contamos, por supuesto, con su apoyo, entusiasmo y participación. De hecho, son los que más se han implicado, más que el profesorado, en ayudarnos, porque precisamente, como os he dicho, somos el 60% de las personas el 60% de la enseñanza de grado, con lo cual los alumnos nos conocen bastante bien, porque le damos clases a bastante gente de esa facultad, ¿no? Y bueno, pues y ya para terminar, simplemente pues una plataforma muy joven, pero en un contexto, ya digo, muy complicado, donde los propios hándicaps en un contexto universitario donde de por sí ya el profesorado no está ni movilizado, ni sindicado, y si está sindicado, pues no lo parece, porque ya digo, cuantas más tipos de contrato haya en un lugar de trabajo, eso parece que es una de las condiciones que pone difícil que la gente se junte en función de sus intereses, porque cada figura contractual tiene su interés y su forma ¿no? Y parece que no comparte los intereses y las expectativas que tienen los demás, ¿no? Y al mismo tiempo, pues eso, pues fundamentalmente somos alguna gente de algunos departamentos los que estamos tirando más. Hay departamentos donde, a pesar de que tienen muchos PSI, no hemos recibido respuesta, y eso, pues obviamente, como comprenderéis, pues también es algo que nos ayuda, ¿no?, a seguir en estas condiciones tan difíciles la lucha. Pero bueno, de momento seguimos con fuerza como para seguir adelante. Queremos que la gente nos escuche y, bueno, de la medida posible, si ese plan de fortalecimiento que tanto promete la universidad nos tiene en cuenta, o sea, no nos tiene en cuenta, pues por lo menos nos haremos escuchar y pondremos nuestra situación sobre la mesa dentro de nuestras posibilidades, que tampoco que sean muchas, ¿no? Y ya está. Con esto termino y le doy paso al compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo, a diferencia del compañero aquí de Santi, yo vengo del mundo, digamos, privado, de la empresa privada, aunque sigue escuchándolo
sí que hay nexos comunes que nos llaman la atención porque, bueno, parece que la manera de precarizar en algunos aspectos, la verdad que me suena bastante. Yo os explico un poquito lo que es el mundo de las comunicaciones. Todos conoceréis seguro la empresa esta multinacional tan grande que es Telefónica, bueno, ahora llamada ya Movistar, ¿no? Esto fue una empresa que era pública, que se privatizó y a partir de ahí ya nació, digamos, esa precariedad que ahora sufrimos los hijos de los que estábamos allí. La diferencia que hay, bueno, ya como dice el compañero Santi, bueno, él que está, digamos, en un tema también público, ya no es ni siquiera como era hace 20 o 30 años. Yo recuerdo que mi padre entró a trabajar y 40 años después, pues no tuvo más que problemas algunos, bueno, algún rifirrafe, ¿no? Estos sindicales, tal, pero bueno, por mejoras que no tienen nada que ver con lo nuestro. Hoy en día la estabilidad no existe. Y os explico un poquito lo que es el mundo de las comunicaciones, lo que derivó esa Telefónica que era. Hoy en día, pues no sé si puede existir, todos conoceréis, a lo mejor Vodafone, Orange, todas estas grandes multinacionales. Pues esas personas prácticamente no tienen empleo fijo, o sea, eso es la marca. Ustedes veis el diseño de la publicidad, de Orange, de Vodafone, de Movistar, pero eso detrás, las personas que la representan, como le pasa aquí al compañero a Santi, lo que lo representa en realidad, el 80 y tantos %, si no diría cerca del 90%, somos nosotros. Las contratas, bueno, aquí hay distintas, al igual, es una estafa piramidal también. Digamos, la cúspide sería lo que, bueno, las telefónicas, las grandes empresas estas, que se alimentan a través de jefes, ¿no? Allí lo que hay prácticamente son los jefes, y bueno, y Telefónica que todavía algo le queda, ¿no?, de aquello que fue. Pero básicamente es la marca y los jefes. Después viene un segundo escalón, que seríamos nosotros, en este caso sería yo, que seríamos las contratas. Después por debajo hay las subcontratas y después hay otro escalón por debajo que son los falsos autónomos. Son personas que, bueno, los contratan, que se lo pagan todos ellos y que no se pueden poner ni malos, ni enfermos, ni absolutamente nada. Ya la precariedad totalmente absoluta. Entonces, cuando tú vas a este escalón y piensas que ya estás en una contrata, pues bueno, pero en este mundo, ya os digo, aquí, que lo hablábamos antes con los compañeros, estar 2, 3, 4 años en una empresa es casi un logro. O sea, es que eso es algo inimaginable. Cuando yo os digo que esto, que yo lo recuerdo, bueno, a personas que hayan trabajado a lo mejor en la Renfe o en grandes empresas, 35, 40 años, bueno, toda su vida hacen una carrera en esos trabajos. Aquí no existe. Aquí lo que existe es una precarización absoluta, además a través de estos gobiernos que han facilitado, pues le facilitan las cosas a estos empresarios que vienen aquí. ¿Cómo lo hacen? Pues sencillo. Si tú colocas un poco, digamos, coges la matriz, la divides y lo que hace es poder tener convenios propios, que eso es lo que nos ha matado a nosotros también. O sea, ellos cogen tenemos sectores, ¿no? Y cada sector tiene un convenio propio, con una serie de condiciones, que mejores o peores, pero bueno, son, digamos, para hacer una vida, para llevar una vida digna. ¿Con esto qué hacen? Pues el empresario dicta, hace bueno, ¿qué es lo que necesitaría yo? Pues X, Y, Z y así. Y lo que necesito se lo pongo a, bueno, algún sindicato o algunos sindicalistas, llamándolo así, bueno, no sé si llamarlo sindicalistas, lo ponen a su servicio y lo que hacen es darle forma a ese contrato, a ese convenio. Ese convenio que, por ejemplo, en mi empresa, que es una multinacional, con sedes en Francia, Marruecos, Países Bajos, Gran Bretaña, en todos los grandes países casi tiene representación. Aquí somos más de 2.500 trabajadores, o sea que no es una empresa pequeñita que digas tú, no nos llega, es que no tenemos para más, no, que va, todo lo contrario, está diseñada y estructurada para esto, para ser absolutamente precarizada. ¿Cuál es el modelo de precarización? Pues sencillo, tener un convenio lo más bajo posible, acercarse a la SMI lo más posible, salario mínimo interprofesional, y después las condiciones incluso no cumplirlas. Y un sistema que es el miedo, aplicar el sistema del miedo para que nadie encima se atreva a protestar, ni a sindicalizarse, ni a organizarse, que esa es otra. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, también tiene un sistema que es la productividad. O sea, tú tienes tu sueldo, pero te añaden un factor que creo que es fundamental, que es la producción. Te ponen ese caramelo envenenado para que tú al final, en vez de echar tus 8 horas de trabajo, 40 horas semanales, pues tú acabes haciendo pues 9, 10, incluso nosotros, por ejemplo, llegamos los compañeros a trabajar 12 días consecutivos. Aquí nosotros hacemos guardias,
sábados y domingos también, y nos obliga a la empresa después a seguir trabajando, porque no te dan ese descanso que te pertenece por ley. O sea, eso en el Estatuto de los Trabajadores ya lo representa así. Pues esta empresa ni siquiera eso te concede. Ya no hablamos ya ni un tema de sueldo, hablamos ya de esto, de no tener ni una dignidad mínima para poder desarrollar tu vida, para tener una familia. Lo hablamos antes también con los compañeros. Una persona joven, 20, 25, 30 años, ¿cómo se va a independizar? ¿Cómo se va a independizar? Es muy complicado, muy complejo con todo esto. Y además lo que fomenta es que tú no te puedas unir a tus compañeros. ¿Por qué? Porque ese sistema perverso, que es todo lo que es la productividad, lo que hace es que compitas con el que está al lado tuya. Que esto no es una fábrica. Nosotros no trabajamos como una fábrica donde tú trabajas y te sientas al lado, o ni siquiera un pupitre donde tú, el de al lado, está justo y tienes tus mismas condiciones. No, que va. Tus condiciones son totalmente distintas, o la empresa intenta que sean distintas a el que se sienta a tu derecha, el que se sienta a tu izquierda. Da igual. Ellos lo que buscan es que tú no te organices, que tú al final quieras siempre un poquito más. Y ese es el caramelo que te ponen ellos, pues a ti te voy a dar un poquito esto mejor, a ti te voy a dar esto, a ti te voy a dar esta zona, para que tú al final tengas esa sensación de, pues eso es lo que hablábamos, pues ser al final un falso autónomo. Un falso autónomo, o sea, que básicamente es lo que somos. ¿Cómo nos hemos organizado nosotros? Pues bueno, como antiguamente se hacía, pues en la clandestinidad, a través de sindicatos, pues es la única. Eso sería para otro debate, ¿no? El tema de los sindicatos, cómo se organizan, cómo las herramientas que nos prestan, pero sí que es verdad que es la única manera que tenemos los trabajadores de que se nos escuche y de tener esas herramientas para poder luchar contra esas máquinas que son estos empresarios. Ellos lo tienen más que estudiado. Tienen todo el dinero del mundo y no necesitan ni formación. O sea, solo necesitan tener un poco de dinero y el resto se lo dejan a abogados perversos igual, que se dedican a estas situaciones, a crearle un caldo de cultivo suficientemente útil para que tú no te puedas organizar y para que ellos te precaricen, y a aquellas personas que queremos alzar un poquito la voz y defendernos, pues intentar ponernos en la calle. Nosotros explicamos que esta multinacional aquí tiene sede en Sevilla y que son más de 300 personas en distintos centros, ¿no? Lo que hace es eso, dividirlo en centros pequeños para que tú intentes que no te organices lo mínimo posible y que no te comuniques con el resto de centros, o por lo menos no tengas esa posibilidad. Si eres capaz de organizarte, si eres capaz de luchar contra ellos, pues con las herramientas que tenemos, pues inspección de trabajo, los juzgados, y después, bueno, lo que es el sindicato de toda la vida, que creo que es lo más útil, que al final es la calle, que es lo que a ellas sí que... Eso hemos detectado nosotros a través de este trabajo sindical que ya llevamos en años, que es la marca, es lo que le afecta a ellos, porque es lo que venden, la marca y el dinero. Porque ellos al final, ellos solo entienden tú eres un número, no tienes un nombre. En la empresa no eres un nombre, te pone además, nosotros estamos asociados a una clave. Esa clave, digamos, a ti no te llaman ni siquiera por tu nombre, te llaman por esa clave. Esa clave es la que genera esa producción. Pues mientras que eres productivo, eres útil. El día que no eres productivo ya no... Pues como a un galgo, se le desecha y a otra cosa. Nosotros, por ejemplo, por desgracia, hay compañeros que no se pueden tomar ni un café con nosotros porque tienen miedo de que nos vean con alguien del sindicato. Yo pertenezco a un comité, soy presidente del comité de mi empresa, y a nosotros nos buscaron para que no pudiéramos hacer esas elecciones. Tuvimos que hacerlas, pues eso, en la clandestinidad, como os he explicado. Es triste que en el siglo XXI tengamos que estar, pues esto, un poco siempre a oscuras y complicándolo todo. Pero bueno, sabemos que sí que hay herramientas que les molestan, hay cosas que es organizarte, que al final te escuchen, ser transparentes, es muy importante para nosotros, las asambleas, que seas capaz de, a lo mejor la primera asamblea, pues cuando vas te escuchan 5 o 10, tienes miedo, pero eso al final hemos entendido que cuando tú haces un buen trabajo sindical, eres transparente, honesto, y sabes que vas a defender los derechos de tus compañeros, porque son los mismos que los tuyos, y que la única manera es que no seamos como individuos, sino como colectivo, que nuestra fuerza radica y reside en ser el colectivo, es lo que le va a hacer a ellos tumbarle esas propuestas que ellos hacen. El colectivo es lo único que nos va a defender y no como individuos. Solos no vamos a conseguir nada. Y un comité como tal, nosotros que somos un comité de 9 personas, tampoco puede hacer nada si no tiene una plantilla unida, si no tiene alguien que tú, ese altavoz que tienes, alguien que te escuche. Es imposible. Entonces, a través de nosotros hemos entendido que a través de las asambleas, de explicar muy bien cuál es la situación que tenemos,
cuáles son las herramientas que tenemos. Hablamos de esto, ya no solo sindicalmente, sino el colectivo. Lo importante que es el colectivo. Como decía un amigo mío, un buen amigo mío, el día que en vez de correr para atrás, corramos para adelante, no nos pararán. Eso lo tenemos que entender. Y esa es la conciencia que tenemos que llevar, pues esto. Nosotros entendemos que es hacia la asamblea, nosotros todas las reuniones que hacemos con la empresa las hacemos públicas. Digamos, llevamos un tema que normalmente están organizados en las asambleas, nosotros nos organizamos como comité, como este colectivo. Entendemos cuáles son los problemas, los detectamos, decimos, oye, pues este problema que existe en la empresa lo vamos a llevar y lo vamos a exponer en una reunión con la empresa. Solicitamos esa reunión, explicamos a los compañeros antes de ir, en los grupos, que también nos organizamos, no solo, digamos, tenemos grupos pues esto en redes sociales, bueno, plataformas como Telegram, WhatsApp, en fin, todo lo que nosotros podamos tener un altavoz, lo usamos para organizarnos. Entonces, nosotros siempre explicamos qué es lo que vamos a hacer en esa reunión. Tenemos la reunión, se levanta un acta y ese acta se vuelve a llevar a otra asamblea con los compañeros, para que todo aquello que se ha debatido y cómo se ha debatido, que se entienda. Y si hay algo que la empresa no hace bien, pues igual, cuando ya no hay debate, pues acabamos en la justicia. Y son las herramientas que son las bases que nosotros sentamos y que, de momento, bueno, no os voy a decir que esto, vamos, no es la fórmula de Coca-Cola, pero bueno, en ello andamos. Sí nos vale para conseguir pequeñas victorias de momento y aspiramos a esto. El año que viene sí que hay un convenio nuevo, se puede revocar y nosotros intentaremos estar en esa mesa y tener voz y voto para poder cambiar, que es la única manera de cambiar las cosas. A ellos sabemos que les molesta, que les afecta y, bueno, pequeñas victorias, pues a ver si nos llevan al final a una gran victoria. Porque o sea, el futuro que nos han dejado, el que tenemos y el que vienen para nuestros hijos o para los sucesores nuestros, es todavía más negro. Es complicado, es complicado. Pero mientras que encontramos, digamos, una fórmula mejor de organizarnos, pues a nosotros esta, por lo menos, la quiero compartir con vosotros porque creo que a nosotros de momento nos vale. De momento nos vale. Creo que es útil. Y ya poco más con respecto a esto, bueno, pues nada, agradeceros igualmente esto, que vengáis aquí a escucharnos, que para nosotros es importante, ¿vale? Bueno, paso aquí con la compañera. Bueno, mi nombre es Carmen, soy trabajadora del IPASAN y antes que nada también agradecer la invitación y la verdad que estoy bastante satisfecha de encontrar espacios así donde podamos confluir trabajadores con estas características comunes en la mayoría de los casos. Voy a explicar un poco nuestra historia, cuál es nuestra empresa y también a mí me gusta ir al fondo del asunto. Entonces, con todo lo que hablamos, que tenemos muchas cosas en común, mi opinión es también que tiene que estar contextualizado a nivel general, porque aparte de lo que suceda en cada empresa, en cada sector, en cada colectivo, todo esto al final tiene un fondo de asunto muy amplio, tanto sindicalmente como a nivel de cómo funciona el Estado, las leyes que afectan a todo. Entonces, Lipasan es una empresa pública que se dedica a la limpieza de la viaria, la gestión de residuos, la recogida de los residuos. Es una empresa municipal de Sevilla y cuenta con aproximadamente unos 1.900 trabajadores temporales y fijos. Sí hay que decir que la plantilla del Lipasan a nivel sindical es muy activa. Eso es una fortuna y es algo que, la verdad, llama mucho la atención. La mayoría de los trabajadores están afiliados a un sindicato, incluso a más de un sindicato. Y hay una visión de la lucha importante y, además, hay conciencia de clase entre los trabajadores del Lipasan. Y eso es algo pues, que a mí me hace sentir muy bien trabajar en un sitio así. En cualquier centro de trabajo en el que esté, siempre hay en torno a que si esto, que si qué pasa, que si los derechos, no estoy de acuerdo, siempre, siempre. En todos los desayunos, bocadillos, en cualquier sitio que esté. Y eso es una fortuna para los trabajadores. Nosotros empezamos en 2012 con un conflicto concreto y con una evidencia ante ese colectivo de cerca de 400 personas que eran eventual por aquel entonces, que era que nos íbamos a quedar fuera de la empresa después de casi 14 años trabajando eventualmente.
La empresa empezó a argumentar que ya no nos iban a poder contratar durante un tiempo porque la ley no lo permitía, y realmente lo que nosotros concluimos es que nos querían desvincular de los derechos que teníamos adquiridos con tanto tiempo de eventuales. Como no encontramos apoyo y no existía una reivindicación por parte de la representación sindical de aquel momento, iniciamos una lucha, las personas que estábamos afectadas en esa cuestión. Nos sindicamos fuera del comité, porque además de eventuales no había ni elecciones ni teníamos derecho a estar en el comité por las circunstancias, y empezamos a caminar con un sindicato que en el caso fue el Sindicato Andaluz de Trabajadores, donde nos acogieron muy bien y hicieron una labor de acompañamiento en nuestra inexperiencia muy importante, y pusimos un conflicto colectivo para los fijos discontinuos. Con el tiempo ya se frenó esa intención de la empresa de desvincular y dejar de llamar a las personas, y siguieron llamando a las personas. Con el tiempo se llegó al conflicto colectivo, se solucionó y los compañeros todos fueron fijos discontinuos, y esa cuestión que no quita que dejen de ser temporales, porque ser fijo discontinuo no significa una estabilidad de vida, significa que contractualmente, y tu contrato pone otro nombre, pero realmente la precariedad es la misma. Con el tiempo, en el desarrollo de nuestra experiencia, por diferencia, nos fuimos de este sindicato, fuimos a otro, bueno, que hemos tenido una experiencia sindical con diferentes sindicatos, hasta que al final concluimos que nuestra opción en este momento era crear un sindicato independiente. Pero antes que nada decir que las principales problemáticas que tiene la empresa, creo yo, más importantes son la temporalidad, que sigue existiendo, la llamamos ahora fijo discontinuo o la llamamos como queramos, pero siguen estando con más de 18 años de contrato. Personas que entraron con 25, pues ahora tienen 40 y pico, rozando los 50, las contrataciones son para el grosso del trabajo importante, la frustración de no tener una estabilidad, de no poder, como has dicho antes, porque los ingresos no son iguales con 6 meses que con un año entero. Entonces, ese es un problema muy importante, que además se suma ahora con también una bolsa que se creó en 2013 de eventuales, que puede rondar en muchas centenas de personas, no sé, 500 personas pueden estar temporales, o 600, o todo lo que a la empresa le haga falta, en la función tan importante que tiene el IPASAN, que es la limpieza y la recogida de los residuos. O sea, que la eventualidad está y se sigue ampliando según las necesidades. No se va ampliando a la fijeza por las necesidades, se amplía la eventualidad. Y el déficit de personal que acarrea la empresa, que es una empresa pública con una función de servicio esencial, que todos los ciudadanos están pagando sus impuestos para que se garantice ese servicio tan importante, y realmente se garantiza y se lleva garantizando por el sobreesfuerzo de la plantilla ante ese déficit de personal. O sea, que también el ayuntamiento y la propia empresa debe de tener en cuenta que todo el éxito de todos los dispositivos y de todas las contrataciones que tiene el IPASAN es por el sobreesfuerzo también que hacen los propios trabajadores. Que, por cierto, me alegra también decir que es una plantilla que siente muy a la empresa como suya. Los que trabajan en el IPASAN es su empresa. Entonces hay un fuerte sentimiento de conciencia de clase y hay un fuerte sentimiento de que es tu empresa. Y tú también, no es que digamos que vas a trabajar más, porque si no quieres que salga adelante, porque aún hay una opinión pública. Luego están los conflictos de interés entre los partidos políticos, de no van bien las cosas porque no lo estáis haciendo bien, pero en realidad son intereses políticos cuando se habla de esas cuestiones. No interesa tanto realmente que vaya o no vaya bien, sino poder achacar que el gobierno de turno no lo está haciendo tan bien. Entre tanto y tanto, el trabajador que sabe que es su empresa y quiere que siga funcionando adecuadamente, pues lo lucha, lo trabaja, lo sobrefuerza, y ahí está. Esos son los dos puntos importantes: temporalidad y déficit de personal. En nuestra historia, en nuestra experiencia, yendo un poco más al asunto de fondo, nos dijo en su día, y así lo hemos seguido y lo hemos mantenido,
que la lucha tiene respuesta en positivo, que la unidad de la plantilla tiene respuesta en positivo, pero que cuando esa respuesta en positivo llega, tienes que continuar con la unidad, tienes que continuar con la lucha, tienes que mantener a los compañeros unidos, porque siempre va a haber otro motivo. No debes de iniciar una lucha por un conflicto, solucionarlo y ya se... Entonces nosotros comprendimos que aunque no estábamos dentro del comité, no éramos una representación a toda la plantilla, con nuestra lucha solucionamos en parte el conflicto, pero nos dimos cuenta que teníamos que continuar con la unidad, porque nos iban a venir otros conflictos y nos íbamos a ver en la misma situación. Iniciar una lucha es muy complicado. Si la inicias, debes de mantenerla para asegurar que va a estar ahí, porque va a hacer falta que esté ahí. Pero no solamente va a hacer falta que esté ahí en tu empresa, sino a nivel contextual, en el propio sistema en el que vivimos. Si tenemos una conciencia, una ideología y nos sentimos trabajadores y queremos que las cosas cambien, cambia desde tu centro de trabajo, pero a la vez provoca que el cambio sea general en toda la sociedad. Entonces nosotros, si hemos aprendido mucho en esta trayectoria, hemos aprendido que nuestra participación nos beneficia en un conflicto particular, pero beneficia socialmente también y nos va a beneficiar en futuro. Por eso creamos también el Sindicato Independiente y por eso en las elecciones últimas de hace 2 años o 3 ya, tuvimos un resultado importante. Nuestro sindicato se llama Autogestión Sindical y en este momento está solamente en lo que es la empresa del IPASAM. Obtuvimos un resultado, somos 5 sindicatos, quedamos los terceros a 14 votos del segundo, que es la UGT, pero 14 votos hablando de a lo mejor 800 votos. Y el sindicalismo es importante, el sindicalismo es la herramienta. Los trabajadores, dentro de todo el prejuicio y de todo lo que acarrea la opinión, deben de superar eso, reconocerlo e intentar darle otra fuerza a lo que les falta o lo que no está bien, pero recuperarlo. Entonces, si hemos observado que, por ejemplo, con el tema de las luchas de los colectivos y de los diferentes trabajos, al no tener una respuesta desde la representación, inician luchas porque no les queda más remedio, alternativa. Pero luego el recorrido es hasta donde es, no es más. Entonces hay que crear un espacio también para esas personas que no se sienten representadas. Eso es lo que nosotros estamos trabajando con el comité, con los demás compañeros del comité, que son de otros sindicatos, comisiones obreras, UGT, otros, el CEN, en fin. Tenemos muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, de fondo principalmente, de sistema de sindicalismo, de estructuras sindicales a lo largo del tiempo muy establecidas y que perjudican el desarrollo del trabajador y perjudican la representación del trabajador, pero también reconocemos que cuando tengamos que estar en un punto de encuentro común, vamos a estar. Entonces, ¿cómo hacer una deconstrucción positiva? Pero estoy construyendo una alternativa. Pero estoy donde estoy, me está funcionando, tengo que reconocer los valores que tengan, los que no tengan, pero estamos deconstruyendo, pero construyendo a la vez. No se puede deconstruir sin construir. Entonces, eso es un juego que hay que tener también en cuenta. Nuestra opinión con respecto a la temporalidad y el sindicalismo y la representación, pues la que es a nivel general, lo hemos sufrido en nuestra empresa, pero lo vemos a nivel estatal. La gran mayoría de los trabajadores ya no pertenecen a esa élite de fijo, porque al final se ha convertido en una élite de derecho, en una élite de por qué lucha tu comité, cuando la mayoría de la composición de tu comité no tiene el problema que tiene la mayoría de los trabajadores. Es muy complicado que te representen si no sufren el problema. ¿Y cómo accede la temporalidad y la precariedad a los comités? Otro problema muy importante. ¿Por qué se crean plataformas? ¿Por qué se generan mareas? ¿Por qué se generan muchas cuestiones no bajo el paraguas de lo que es la herramienta del trabajador? Porque realmente muchas veces no son efectivas, si no, no se generarían. Es una realidad, es un problema de fondo. Entonces, ahí hay que trabajar también, porque la lucha se inicia, pero
el recorrido que es tu problema, no, es que es un contexto general y hay que caminar hacia ese sentimiento. Cuando nosotros iniciamos la lucha, no teníamos derecho de estar en unas listas y nadie nos acogió ni nos invitó a sus listas. ¿Creamos un sindicato independiente? Es que creamos un sindicato independiente. Es que no tenemos más remedio que crear un sindicato independiente. Y eso es un problema de fondo. A veces no nos gusta hablar realidades y verdades como templo, pero es que lo son. La Ley Orgánica de Libertad Sindical protege al temporal, le da opción en la representación. Si tú te presentas a una lista, no, 9 meses, no, te quedaste parado 20 días, no, tú no puedes ni votar. Pero tú me representas y tu comité lo configuran 20 personas porque yo he trabajado el último año. Pero ni yo estoy ahí, ni mi problemática está ahí, ni mi conflicto está ahí, ni hay nadie que me represente ahí. En cuestión de esto, en nuestra historia sí tenemos que decir que el primer fijo discontinuo en el comité de empresa del IPASAN entró de la mano de autogestión sindical en las listas, porque nosotros lo que queremos es actuar con lo que decimos que es. No podemos, no. Que está miembro del comité, que tendrá sus desventajas porque la mitad del año no está a trabajo, pero hay un miembro del comité que representa al colectivo de fijos discontinuos. Y eso hay que hacerlo. Eso lleva un camino, eso lleva un recorrido, eso lleva muchas trabas, mucha burocracia, mucho no me interesa. Pero al final hay que caminar en lo que tu conciencia y tu ideal va entendiendo que debe de ser así para crear comités diferentes, para crear realidades diferentes. Entonces, es lo que nosotros hemos ido estando haciendo. Creemos que hay que hacer una deconstrucción positiva en torno al sindicalismo. La unidad de la plantilla es muy importante, los colectivos deben de... Hay un problema también, como tú has comentado antes, de la productividad. Hay un problema cuando existen muchos colectivos diferentes. Por ejemplo, en nuestra empresa hay muchas categorías, diferentes tipos de contratos y muchas situaciones que crean conflictos de intereses, porque además interesa que se creen conflictos de intereses. Tasa de reposición, 20, para talleres, para viarias, una pelea, no. Peleemos por el déficit de personal. Peleemos por ese déficit de personal que es el que nos está afectando a todos. No peleemos por dónde van ahí 20 personas. Para eso tiene que haber un sentimiento de identificar problemas comunes, que es también lo que nosotros queremos trabajar desde el sindicato. Intentar generar en la plantilla que identifique problemas comunes, problemas importantes y no generar conflictos. A nivel sindical también decir que para que la plantilla te apoye, y más en una empresa ya con un peso, con mucha gente fija, con un sentimiento sindical importante, tiene que haber una diferencia. Los trabajadores tienen que notar que algo es distinto. Y eso, pues mi opinión es que el sindicalista que realmente sea sindicalista o el trabajador que realmente tenga una conciencia no puede tener intereses particulares, nunca se puede ver que existan intereses particulares de ningún tipo, debe de tener conciencia de clase, debe de tener un sentimiento hacia la injusticia fuerte, debe de no burocratizarse, debe de no considerar la herramienta como una categoría profesional. No puedes entrar en un sindicato y pegarte 30 años en el sindicato, hay que renovar, hay que crear otra perspectiva en torno a eso. Esos son conceptos que han hecho una estructura que no favorece a la lucha fresca, a la lucha real, a la lucha de las personas. No favorece porque son estructuras antiguas, establecidas, muy difícil de cambiar. Entonces, para hacer ese cambio fresco de efectividad en la herramienta, hace falta que las personas también se impliquen en esos conceptos, en conceptos nuevos. ¿Y cómo te implica? Con el ejemplo, un crédito horario responsable, lo que he dicho antes, no pegarte 30 años ahí, que ya no te echan ni con agua hirviendo, eso la gente lo sabe. Sobre todo la participación es muy importante. En ese sentido nos hemos visto afectados por el tema del coronavirus y del COVID, ha afectado mucho a la interrelación entre los trabajadores. Eso ha sido también algo bastante a tener en cuenta. En ese caso, nosotros tenemos como empresas derecho a asambleas mensuales en todos los centros de trabajo y turno.
hasta ahora no se hacían porque el tema de las reuniones, las restricciones, es por poner un ejemplo de cómo hay que cambiar cosas. Pues todo el mundo conforme, incluso más que conforme. Hay que te quitar de enfrentarte a los problemas y al trato directo con el trabajador. Nosotros hemos propuesto, ya llegado a este punto, que se inicien alternativas telemáticas para que el trabajador tenga acceso a sus asambleas como derecho que tiene. Son propuestas y cuestiones que tienes que empujar. Luego, por ejemplo, también cómo funcionan los comités de empresa, cuando llega este aire fresco, un poco más de personas jóvenes con problemática concreta, te encuentras con esas estructuras que son muy difíciles para que tú puedas desarrollar un trabajo sindical. Son estructuras muy complicadas para desarrollar trabajos sindicales, como comisiones de trabajo exclusivas por mayoritario. No gusta hablar de estas cosas, yo lo sé, pero es que son problemas de fondo y como yo hablo la verdad de la experiencia, eso es así. Cuando a nivel estatal políticamente se intentó un cambio, se intentó, bueno, y se sigue intentando y siempre se va a seguir intentando, hubo una disposición desde lo radical. No se temía llamar a partidos llamados de izquierda o que históricamente son de izquierda, no se temía de señalar cosas que no hacían bien. No hubo pudor en ese sentido. Entonces, yo creo que va a tener que llegar un momento en que se van a tener que hablar muchas verdades, en el sentido en el ámbito sindical. Y se va a tener también que iniciar alternativas para recoger a toda la mucha cantidad de trabajadores que no encuentran un espacio. Y no hablo de destruir, pero sí de hacer esa construcción alternativa. Es imprescindible, porque si iniciamos lucha y nos encontramos dispersos y luego no tenemos los apoyos dentro y yo no te conozco a ti, tú no me conoces a mí, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué fuerza vamos a tener a nivel contextual? Porque no se trata de mi centro de trabajo o el tuyo. Es que muchos de tus problemas, de los míos, de los tuyos y de los de él, es por un contexto general. Y en ese contexto general interlocutan. ¿Quién interlocuta? Interlocutan por ti. ¿Tú sabes lo que interlocutan ahí? ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres saber qué se habla ahí? Yo creo que sí. Entonces, en ese sentido, y ya más o menos también para terminar, considero que me alegro muchísimo de escuchar historias parecidas en torno a eso. Creo que hay que buscar una alternativa y que hay que empezar a hablar las cosas un poco en este sentido como son. En el tema del IPASAN, por ejemplo, y ya termino, por dar así el toque así sindical, el poder que tiene el IPASAN con una huelga, y no lo vamos a aprovechar porque no quieran convocar huelga, por ejemplo. Mi opinión personal de mi experiencia de este momento ahora mismo, lo digo, de huelga general. ¿Hay perspectiva de eso? No la hay. ¿Hay motivos? Más que suficientes. ¿Por qué no ocurre? Eso es un problema de fondo. ¿Lo vamos a tratar? ¿Lo queremos tratar? ¿Lo debemos tratar? Yo creo que sí. Le pese a quien le pese. Porque nosotros, por ejemplo, como empresa, como trabajadores, como miembros del comité, somos 3 de 22, creo. Si fuéramos más y otro de otra empresa iniciara el discurso, yo lo apoyo. Claramente. El ejemplo lo tenemos en mi empresa. Se para y se escucha. No queda más remedio, que se llena todo de basura. Ese es el poder del trabajador. Y para que el trabajador pueda llegar a ese poder, tiene que estar organizado. Y tiene que estar bien representado. Y tiene que tener una interlocución auténtica con las necesidades de los trabajadores. Es lo que quería decir. Además me he desahogado un poquito. Y nada más, le paso la palabra al compañero. De todos modos, creo que Carmen es la que debería haber cerrado esta charla porque tiene un discurso sindical realmente construido, y con mucha razón. ¿Lo del micrófono es necesario? Sí. Para que se pueda grabar, ¿no? Vale. Bien.
yo vengo a contar un poco todo lo que ha sido la lucha a nivel general de la fijeza ya, ¿vale? Se ha llamado la fijeza ya, en los periódicos ha salido como los interinos, como la lucha de los interinos por el tema de la estabilización. En general es la estabilización del personal temporal de las administraciones, ya sea de la Administración General Autonómica o los entes locales, que se pone un poco de manifiesto en 2017, ¿vale? Voy a empezar con unos datos, ¿vale? La temporalidad en la empresa pública o en la administración pública es de un 27%, a nivel general en España, en Andalucía es de un 28%, ¿vale? Está 7 puntos por arriba de lo que es la precariedad o la temporalidad en el ámbito privado, ¿vale? Lo cual ahora mismo realmente la administración es la que representa las grandes bolsas de temporalidad que existen, ¿vale? Esta temporalidad sobre todo se centra en sanidad y en educación. Sanidad está en un 41% y educación en un 30%. ¿Vale? Son los dos grandes colectivos que realmente tienen grandes contratos temporales, ¿no? En Andalucía son 165.000 contrataciones temporales, de los cuales, el 34% de estas son mujeres. Bueno, nuestra lucha viene de antes, o sea, la temporalidad en la administración viene desde hace mucho tiempo. Se nota mucho en 2008 con la crisis que viene, empieza a haber recortes, nos recortan el sueldo, sufrimos recortes de sueldo de un 35%, en mi caso fue de un 35%, cosa que nunca llegamos a recobrar, ¿no? Es verdad que hemos ido recobrando un poco más, pero no hemos llegado nunca a recobrar todo el sueldo que teníamos en el 2008. Pero aquí no pasó nada, ahí no lo comimos, lo aceptamos y realmente no hubo ningún movimiento sindical. Todo el mundo aceptó que, bueno, que era momento de echar un poco, de apoyar un poco todo esto y no hubo un gran movimiento en ese sentido, ¿vale? Cuando ya empieza la cosa a levantarse, en 2017, es verdad que Europa manda una comunicación diciendo que la temporalidad en el Estado español es muy alta y hay que rebajarla a un 8%. O sea, no podía estar en los niveles que está de un 24, un 25, un 27, como hemos llegado ahora mismo en 2022. Y entonces, en ese momento, Comisión, UGT, CESIF y Montoro firman un acuerdo que se incluye en los presupuestos generales del Estado, donde dice que van a empezar un proceso de estabilización. Un proceso de estabilización donde van a intentar estabilizar todas las plazas del personal temporal a nivel de todas las administraciones, generales, autonómicas y locales. Esto representaba, en un principio, han dicho cifras de 300.000, no, las cifras son de unos 800.000, 900.000 personas que estaban en esta situación. Bien, los procesos de estabilización se iban a hacer para todo el mundo por procesos de oposiciones, de concurso-oposición, ¿vale? Entonces, en ese momento, todos los trabajadores temporales que estábamos en las diferentes administraciones y que llevábamos años en temporalidad, cuando digo años, digo de 14, 15, 20, 25 y 30 años, que he conocido interinos de 30 años, se nos dicen que tenemos que pasar por un concurso de oposición una vez, en un momento dado, para estabilizar nuestras plazas. Si no, nos vamos a la calle. Esto, Comisión UGT y CESIF, nos empiezan a decir que no nos preocupemos, que han conseguido un gran acuerdo, que el acuerdo es la estabilización, que tenemos que estar muy contentos con todo eso. Y que además no nos preocupemos demasiado por los concursos porque van a ser fáciles. Todos sabemos que ahora mismo no se pueden hacer concursos fáciles, que tienen muchas limitaciones constitucionales, jurídicas, gente que te va a recurrir los recursos y todo esto. Entonces, era un discurso un poco para aplacar todas las dudas que nos entraban a todos los que estábamos en esa situación de temporalidad, ¿no? En nuestro caso yo vengo del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo. El Servicio Andaluz de Empleo somos en temporalidad el 66% de la plantilla, ¿vale? Con una temporalidad mayor a 10 años. O sea, todos llevamos más de 10 años. Hay casos todavía de contratos de más de 10 años con obras y servicios y otros que en nuestro momento pusimos las declarativas y nos consideraron indefinidos no fijos, que es un invento que tiene la justicia para no decir que somos fijos, pero decir que efectivamente estamos llevando a cabo labores estructurales. Entonces, claro, nos tiene que decir
es verdad que vosotros, como sois estructurales, debería de ser indefinido, pero como la Constitución no me deja haceros fijo, porque no habéis pasado un concurso de mérito, capacidad e igualdad, pues os tengo que decir indefinido no fijo, ¿vale? Es una figura un tanto que se han buscado. No está en ningún lado, ¿vale? Pero bueno, entonces, en ese sentido, a estas personas que aunque dice la justicia que estamos haciendo labores estructurales, nos vuelve a pasar a ser temporales. O sea, no solucionamos al final lo que nosotros queríamos solucionar, que, oye, ustedes me tenían obras y servicios, pasaron más de 3 años, me hace indefinido. Pues no, yo te hago temporal. Un temporal un poquito más cubierto, pero sigue siendo temporal. Vale, entonces lo del 8% y por lo tanto los presupuestos generales del Estado de 2017 me lo de 2018 dice, pues obras y servicios y plazas que también estén indefinidos, fijo, hayan conseguido ser indefinidos por tribunales, todos van a oposiciones. Bien. Todo esto con comisiones y UGT y CSIC que dicen que estaban de acuerdo. Entonces, en ese movimiento empezamos a ver que nuestras plazas, o sea, que realmente nuestro puesto de trabajo está perdido. Si nos metían en unos procesos de oposiciones, realmente perdíamos las plazas. Teníamos que luchar en este sentido con personas que estaban estudiando, con unos procesos que realmente entendíamos que eran injustos con nuestra situación de temporalidad. Pero es verdad que esto íbamos a contárselo a todo el mundo y ni partidos, ni sindicatos, ni abogados, todos decían, no, es que para estar en la administración hay que pasar un proceso de mérito, capacidad e igualdad. Es verdad, interinos los han pasado, ¿vale? Y todos veníamos con algún proceso hecho, porque la administración final tiene que entrar con algún proceso, pero no eran los que los tribunales estaban diciendo que teníamos que pasar. Aún así nosotros decíamos, bueno, sí, vale, podemos aceptar eso, pero bueno, lo podemos aceptar si usted ha hecho un proceso en estos 10 años. Lo que no puede ser es que de pronto me lleva 10 años en obras y servicios o en temporalidad y ahora me dice que tengo un proceso para intentar coger mi plaza o no cogerla, ¿no? Más o menos ese era el discurso. Y no encontrábamos puertas, no había puertas por ningún lado. En esta situación, visto que nadie nos echaba una mano, empezamos a ver que se empieza a mover una serie de cosas que son asociaciones y plataformas de trabajadores temporales, entre ellos interinos o trabajadores o laborales temporales, que se empiezan a organizar en asociaciones o plataformas. Primero en plataformas donde se intentaba un poco reunir a aquellas personas críticas que empezaban a ver que el proceso no se lo tragaban, y después pues se iban formando en asociaciones que al final han terminado mucho en ser sindicatos independientes, ¿vale? El proceso del SAES, 15 personas, empezamos a ver que eso no nos cuadra, hablamos con ATILA, que es la asociación de Amaya de la Agencia de Medio Ambiente, nos dicen cómo hacerlo, nos constituimos como asociación, o nos constituimos como plataforma primero, sacamos nuestro manifiesto, sobre nuestro manifiesto empiezan a firmarlo la gente, conseguimos unas 200 o 300 personas que se unen a una lista de correo que queríamos hacer, hacemos esa lista de correo y a partir de ahí damos el siguiente paso, que es asociación donde ya pedimos una cuota a la gente, ¿vale? Entonces fuimos midiendo así el nivel de compromiso que había con la causa, ¿no? En la asociación, pues más o menos, al final unas 150 personas entraron, ahora estamos en unas 80, ¿no? Con el paso del tiempo, llevamos de 2017, 4 años, se ha ido frenando un poco la cosa. Lo que resulta es que efectivamente lo que nos había pasado a nosotros había pasado en todos lados. Es que había asociaciones en León, es que había asociaciones en Galicia, es que había asociaciones en Valencia, es que había asociaciones en todos lados. Y en todos lados, al final todo el mundo, la opción que había podido encontrar en todo esto era asociarse y montar asociaciones o plataformas. Claro, esto en cuanto se empieza a ver, pues, hay 50, 60 o 100 seguramente, ¿vale? En cuanto se empieza a ver esto, lo que hay una serie de gente. En este sentido fue COVAC, una de los sindicatos más promotores de esta iniciativa, es vamos a reunir a toda esta gente, porque hay que hacer una plataforma común. Entonces en Madrid nos reunimos varias veces, donde ya se hace la coordinadora estatal de empleados públicos. Aquí es una cosa que estábamos hablando antes y que ha salido, ¿no? La dificultad que era poner de acuerdo a tantos contratos o tantas circunstancias diferentes que había en la administración. O sea, interinos, laborales, estatutarios, los que son de sanidad y los que son de educación,
y después los que estábamos, que somos los últimos, somos los laborales propios de agencias o entes instrumentales, ¿no? Que venimos con unos convenios propios. Entonces, ahí había mucha dificultad de intentar encajar todo esto, porque claro, había diferencias de criterio de quiénes tenía que entrar por oposiciones, quién no tenía que entrar por oposiciones. Tú lo has hecho, tú no lo has hecho, tú has entrado por una bolsa, tú has entrado por unas oposiciones que hiciste, tú has aprobado 2, tú no has aprobado ninguna. O sea, un pitote bastante complicado para ponernos de acuerdo, ¿no? Pero como decía la compañera, se consiguió el objetivo común. Oye, señores y señoras, vamos, todo el mundo. Aquí lo que nos van a meter es en un proceso de oposiciones y al final, seamos interinos, seamos laborales, seamos lo que seamos, vamos a perder nuestra plaza. Lo interesante es intentar conseguir nuestra plaza. Entre medio, es verdad que había un problema, que es que nos faltaba el argumento, no teníamos el argumento, ¿vale? Donde iba, no, es que tenéis que hacer unas oposiciones. Pero de pronto, gracias a la coordinadora, se contacta con un gabinete especializado en Derecho Europeo. Se contacta con con el que nosotros trabajamos, hay más, ¿vale? Pero se contacta con un gabinete que es Araú el principal abogado, que empieza a dar charlas por toda España. Y cuando vas a Sevilla, lo primero que le dice es: vosotros es que estáis haciendo el tonto desde hace muchos años. ¿Cómo que estamos haciendo el tonto? Dice, claro. Vosotros estáis preocupados por cómo habéis entrado en la administración. Y es que no tenéis que preocuparos por eso. Es que la que no está haciendo bien las cosas es la administración. La administración es la que obtiene abuso de temporalidad. Porque hay una directiva desde 1999 que es por la que los contratos en la empresa pública a los 3 años se tienen que hacer indefinidos, que también debería estar cumpliendo la administración. Porque es que el EBEP dice que a los 3 años cualquier plaza pública debe sacarse el concurso. Debe sacarse a concurso y debe sacarse por oposiciones. Y debe cubrirse por su procedimiento reglamentario. Si no se ha hecho, es que os tienen en temporalidad. Eso es un cambio de paradigma para nosotros, ¿vale? Porque nos da el argumento. Señores, el problema no está en que nosotros no hayamos pasado por unos concursos que sí que hemos pasado, porque se le dice que no, pero es que sí hemos pasado, y sobre todo los interiores han pasado por muchos de ellos por oposiciones. El problema es que la administración había estado abusando de nosotros durante muchísimo tiempo, durante 10, 20, 30, 25 años. Entonces, claro, ahí ya nos permite el argumento que nos faltaba en ese momento, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento sí conseguimos empezar a meter lo que sería nuestra reivindicación, que es lo primero. Oye, estamos en abuso, conseguimos poner a todo el mundo de acuerdo, todos los que éramos diferentes, en que, oye, todos somos temporales en abuso en la administración, y a partir de aquí empezamos una lucha, ¿vale? Y la lucha era la fijeza ya. O sea, queremos que se cumpla la directiva europea y que entremos en la administración por nuestro derecho, porque nuestro derecho es que se reconozca la fijeza, se reconozca que tenemos un contrato indefinido en la administración. Bien, esta lucha se monta, ya te digo, principalmente por las plataformas, la plataforma nacional, ¿vale? Y tiene varios caminos que se tenían claros. Primero, demandas a tutiplén a las administraciones. Demandas que hemos puesto que son nacionales, incluso ya hemos hecho demandas a nivel europeo, ¿vale? A tutiplén. Se ha ido poniendo todo esto y judicializando, en cierto modo, todo el procedimiento. Por otro lado, un trabajo muy grande en redes, ¿vale? Cuando nos reunimos con Teresa nos decía, hostia, es que estáis en redes continuamente y lo primero que hace un político es abrir el Twitter. Y es verdad que ahí se hizo un trabajo espléndido, mucha caña ahí. Movilizaciones. Al principio éramos 3 en las movilizaciones. Yo me acuerdo cuando empezamos, éramos 3. Era desolador. Sin parar, sin desahogo en ese sentido, sin vergüenza. Venga, a la siguiente y a la siguiente. Es verdad que, de hecho, nos decían nuestros compañeros de comisiones y UGT, es que no sirve para nada, ¿no veis que nuestra gente no se mueve? Y nosotros decíamos, da igual, hay que ir. Y íbamos. Al final conseguimos grandes movilizaciones en Madrid, grandes movilizaciones incluso cuando estábamos en
coronavirus y todo esto, y conseguimos hacerlo con coche y todo eso. Entonces, se empezaron a notar las movilizaciones, empezamos también a salir en la prensa, empezó a cambiar el argumentario. Importante lo del argumentario. Lo digo por eso, porque claro, si veis la prensa, continuamente sale: los interinos van a conseguir su plaza sin oposiciones. Siempre. Y el argumentario es otro. El argumentario es: se cumple la directiva europea y los interinos o laborales, temporales, van a ocupar las plazas que tienen y por su derecho, ¿no?, a que estaban en abuso de temporalidad, ¿no? Después se desplegó muchísimo un diálogo con todo el que se podía dialogar. Hemos estado en el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo andaluz, el Defensor del Pueblo nacional. Hemos ido a Bruselas a manifestarnos, hemos hablado con los europarlamentarios, se ha puesto en funcionamiento una ILP, que no salió, pero bueno, se puso en funcionamiento. ¿Qué más? Y en todo este camino, que empezamos a abrirnos caminos y que empezaron a atendernos todo el que en un principio no nos atendía, todo el tema del 8% que teníamos que tener que reducir el Estado en temporalidad se reflejaba en que había que hacer un cambio del EBEP, ¿vale?, del Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces eso se empieza a negociar más o menos en 2019, 2021, que desemboca de nuevo, cuando estaba Iceta como ministro, en un acuerdo con Comisión UGT y CESIF, donde no se soluciona nada, no se reconoce, se tiran 13 páginas, o sea, lo que es la reforma, se tiran 13 páginas reconociendo que tienen que cumplir la directiva europea, pero cuando empiezan las disposiciones no se reconoce nada, ¿vale? Nos vuelven a pasar unas oposiciones, nos vuelven a decir que tenemos que cogerlo por oposiciones, que no hay ningún reconocimiento de lo que nosotros estábamos reivindicando. Pero, sin embargo, el tema de que el Gobierno estuviera en coalición y que necesitara de apoyo para sacar esta propuesta de ley nos sirvió, porque ya teníamos contactado con muchos grupos parlamentarios, RC, Podemos, en este caso aquí Adelante Andalucía, y entonces nos permitió que pusieran pegas a la ley, a la propuesta de ley que querían, al decreto, perdón, porque el DICETA salió como decreto, que se tramitara como propuesta de ley y por lo tanto se metieran enmiendas. Y al meterle enmiendas sí pudimos conseguir lo que ahora mismo conocéis como Ley 2021 o la Ley de los Interinos, que no van a hacer las oposiciones, que permite o que recogía no todas las reivindicaciones que queríamos, ni mucho menos, pero bueno, facilitaba un poco o ponía un poco de cordura en todo este tema, ¿no? Entonces reconocía que había un abuso de temporalidad excesivo en la Administración, que había que intentar reconocer ese abuso de temporalidad y en algún sentido facilitar procesos donde las personas pudiéramos optar a la estabilización y que la estabilización era necesaria, ¿vale? Y se consigue más o menos eso. Nosotros aún así todavía estamos dudosos de que los procesos vayan a salir tal y como queremos, ¿vale? Pero bueno, más o menos se consigue algunas cosas. Lo puedo dejar ahí, pero bueno, deciros por qué en el tema de SAE, por qué nos constituimos como asociación, fue principalmente por varios temas, ¿no?, que enlaza un poco con lo que decía la compañera. La gente no quería saber nada, absolutamente nada de sindicato, nada. ¿Vale? No había manera. De hecho, cuando nos reunimos los 15 o 20 que estábamos allí, planteamos un sindicato, aunque fuera independiente, y la gente no quería saber nada de sindicato. Uno, porque no se sentía identificado con la estructura de un sindicato, y otro, porque tampoco se querían enfrentar a los sindicatos, ¿vale? No querían que fuéramos un elemento de enfrentamiento a otros sindicatos, ¿vale? Y entonces, es verdad que la estructura de asociación nos permitía una cosa muy buena, que era que la gente de los otros sindicatos pudieran estar en nuestra asociación. O sea, Comisión y UGT, esa gente pudieran estar en nuestra asociación. Y a nosotros nos interesaba, porque uno de los elementos que se me ha ido pasando en toda la charla, importante, es que nosotros teníamos que presionar a los sindicatos mayoritarios, porque son los que negociaban. Nosotros no negociábamos como asociaciones, nosotros no negociábamos como plataforma. Nosotros teníamos que conseguir presionar lo suficiente a Comisión UGT y CESI, que son los que se sientan en las mesas de funciones públicas, para conseguir las mejoras que nosotros queríamos, ¿vale?
Entonces, tener en esas plataformas, en esas asociaciones, a los militantes de estos sindicatos servía mucho, ¿vale? Porque podíamos lanzar el mensaje, porque el mensaje era contradictorio a lo que le decían sus centrales y, por lo tanto, podíamos confrontar mensajes, ¿vale? También nos permitía recaudar dinero, porque aquí hay otra cosa, que es que tú tienes que empezar a recaudar dinero, principalmente en una de nuestras... Como veníamos ya de tantos años de que en la administración todo se consigue si te vas a juicio, ¿vale? Veníamos con todo eso, sabíamos que no podíamos caer otra vez en que todo el mundo se tenía que gastar un dinero en su abogado para conseguir lo que tuviéramos que conseguir. Entonces, la idea también de la asociación fue decir que vamos a intentar hacer defensas colectivas, vamos a coger abogados, les vamos a pagar y vamos a intentar que la gente, por lo menos que se asocia, esté con los abogados que nosotros más o menos contratamos, ¿no? Temas que dificultan el tema de una asociación, una plataforma. Primero, que no tienes estructura. Llega un momento en que no tienes estructura y que te falta y que no puedes entrar en los comités. Los comités son fundamentales para poder presionar y para poder decirle a los otros sindicatos, oye, señores, aunque solo sea para dar un poco la lata, ¿vale? Entonces, una plataforma, una asociación, al final se queda corta. Llega un momento, al principio, el comité nuestro nos invitaba y nos invitó a 2 o 3 reuniones. Cuando ya le dimos mucho la tata, y ya no estábamos tan de moda, tan en boga, ya empezó a decir, bueno, ya nos invitó. También llegó el COVID y todo esto. Pero si estás en plataforma de asociación, tienes el problema ese, que no llegas al comité. El comité al final es un punto importante para decidir. Y ese fue uno de los cambios que nosotros hicimos. CGT había estado bastante implicado en este proceso, ¿vale? de la temporalidad, pidiendo fijeza ya, en el discurso más o menos que estábamos todas las plataformas, e incluso provocó 2 huelgas generales en la administración andaluza, ¿vale? Se hizo 2 huelgas generales que estuvimos haciendo. Entonces, desde ADESAE, una serie de personas sí dijimos, es el momento, porque de pronto las comisiones UGT se pelearon y abrieron elecciones sindicales en el organismo, y dijimos, pues vamos a presentarnos, porque necesitamos estar ahí, porque empieza, tarde o temprano, vamos a tener que negociar muchas otras cosas. Y entonces montamos la sección sindical de CGT, conseguimos 3 delegados de 17 que hay, y nos hemos quedado, creo que somos la 3ª fuerza política, muy cercana a la segunda, ¿vale? No hubiéramos conseguido nada si no hubiéramos montado ADESAE, ¿eh? Sin el transcurso o el pozo que dejó ADESAE, CGT allí no hubiera significado nada. Lo que pasa es que éramos la gente que habíamos montado antes la asociación y que estábamos tirando de todo un trabajo sindical desde 2017. Y también elegimos CGT un poco, que también lo hemos estado hablando antes, porque nos permitía una cosa, que era una estructura un poco autónoma, ¿vale? Eso si queréis después entramos, ¿no? Por cómo funciona un poco el tema sindical también en la administración autonómica como yo vengo. Nos permitía autonomía. En la administración cada vez hay más reivindicaciones corporativistas y más sindicatos de carácter corporativista, ¿no? El tema del sindicato de clase es complicado y va perdiendo o no, pero bueno, en mi sensación que va perdiendo terreno. Necesita, en este sentido, sindicatos de clase como CGT, que más o menos te están ofreciendo una organización, te está ofreciendo una estructura, pero a la vez que tenga un poco de mecanismos de movimiento para que tú puedas ofrecerle a tu conjunto, a tu plantilla, cosas muy concretas de tu centro de trabajo o de tu organismo, ¿vale? Y en cierto modo era una afinidad ideológica que teníamos, pero también buscábamos esa estructura un poco flexible, ¿vale? Y si queréis lo dejo aquí sobre el diálogo, pues seguimos hablando. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que sí es el momento de que podamos abrir un poquillo de debate, si por lo menos tenemos unos minutos de poder intercambiar alguna cosa más, alguna cosa que nos hayamos acordado después. Y bueno, intentar concretar, y sería interesante tomar perspectivas a futuro, ¿no? O sea, yo creo que más o menos somos conscientes de que no atravesamos el mejor de los momentos,
no, vamos, más allá de la emoción que Carmen le pone a todo lo que hace, pero la realidad es que bueno, la situación general es complicada, tanto política como sindical, como en fin, socialmente. Pero como también somos gente que no nos rajamos a la primera, yo creo que pues, este es un ámbito y debemos tener esto reiteradamente en todos los ámbitos donde nos movemos, pensar en y por dónde seguimos, ¿no? Y por dónde seguimos. O sea, han aparecido cosas interesantes, las distintas maneras, las distintas experiencias. Quizás Sergio ha faltado que comentara aquella experiencia que hubo en su año. Eso es muy largo, todos llevamos ya mucha historia detrás, pero bueno, quiero decir que las movilizaciones son posibles, aunque ahora mismo estemos en un momento en el que eso parece casi impensable, pero las movilizaciones son posibles y no solamente desde el punto de vista de la limpieza, afortunadamente, quiero decir, en un sector de las telecomunicaciones donde las máquinas van solas y donde siempre se nos ha dicho a la gente que éramos más inquietas, siempre nos decían los que no lo eran, ¿y dónde vas tú con una huelga? Pero si aquí las máquinas funcionan solas, si lo que le hacemos el día de huelga es regalarle nuestro salario a la empresa y esto no se nota. Bueno, pues se comprobó en el 2015 cuando todo el personal que trabajaba, técnicos que trabajaban para Telefónica principalmente y que no eran de la empresa, que no eran personas contratadas, por las circunstancias se pusieron y levantaron el hacha de guerra. Y bueno, ha sido yo que estaba entonces trabajando desde dentro de Telefónica, os puedo garantizar que fue la primera vez que he visto nerviosita a la empresa y a todos los mandos. Es decir, cuando la inmensa mayoría de la sociedad había tragado el sapo de que ya las movilizaciones no eran posibles, uno ve que claro que son posibles y claro que les tiemblan las piernas, ¿no? En fin. Yo creo que animo a todos los que estamos aquí, las que estamos aquí, a que aportemos en el sentido de a lo mejor no es el mejor momento, pero vamos a seguir dándole vueltas al coco de hacia dónde apuntamos la artillería y por dónde pasar, ¿no? Y bueno, y yo ya me callo porque ya está bien. A mí me alegra de todas formas porque también he vivido momentos así de conciliar experiencias colectivas de distintas empresas, de distintas vicisitudes, de distintos conflictos y hemos pasado por momentos en los que parecía como muy reconciliable el poder aspirar a luchas colectivas. Por supuesto que existe mucha desazón y muchas malas experiencias con los sindicatos mayoritarios, con los que no son tan mayoritarios, etcétera, etcétera, pero me da la impresión de que a lo mejor es la fuerza de la desgracia que tenemos encima, nos vuelve a ser posible que sin que nos caigamos en la ingenuidad, pero vuelve a ser posible y necesario pensar en que o vamos todos juntos y juntas, o la mayoría, o si no el que tenemos enfrente es el que gana, ¿no? Bueno, ya me callo. Abrimos un poco un turno, abrimos un poco que cada cual que quiera opinar, que quiera aportar y aquellas cosas que se hayan quedado pendientes. Vamos a tener unos minutos hasta que ya venga el siguiente, la fiesta, perdón, la fiesta. Dani. Bueno, primero de todo felicitaros porque las exposiciones han sido claras, bien construidas y yo creo que precisamente ponen sobre la mesa y sobre lo concreto los problemas reales, ¿no? Y nos permite pensar mejor porque sobre lo concreto podemos construirlo completo y esa es la propuesta que yo invito es a que, bueno, estáis señalando, estáis cuando hay un terremoto, estáis en la brecha sufriendo porque esa situación de temporalidad os genera, os empuja a responder a una situación que está ahí, ¿no? Claro, la cuestión es que veo dos elementos a tener en cuenta. Habláis de temporalidad y habéis dicho algunas pistas sobre que la clave está sobre todo en la inestabilidad, ¿no? Lo que es un fenómeno general que no solamente
os está afectando a vosotros, sino en grados diferentes, pero también de manera común a otras categorías laborales dentro de la clase trabajadora, ¿no? Y como bien sabemos, contrato indefinido es eso, indefinido. No es fijo pero en ningún sitio. Aunque siempre lo venimos asociando, lo único que sabemos es que tiene una indemnización algo más alta que el contrato temporal, ¿no? Y por tanto la inestabilidad no es una cosa solamente, lo sufren más los temporales naturalmente, pero es una cosa general, ¿no? Esto lo que nos permite pensar es la necesidad de buscar complicidades también con el conjunto de trabajadores indefinidos que normalmente no lo sufren tanto y a lo mejor no se mueven tanto, pero que están ahí. Y la reforma laboral reciente lo que hace es generalizar la inestabilidad, porque la contratación indefinida ya no es sinónimo de estabilidad, en modo alguno. No se ha recuperado el salario de tramitación, las indemnizaciones no son disuasorias, la causalización del despido no existe, no hay una manera de regular esto de ninguna manera. Yo creo que en torno a la idea de inestabilidad, de que no podemos gobernar nuestro propio tiempo y nuestras propias vidas, hay unos elementos comunes que irradian y afectan al conjunto de la clase trabajadora y hay que buscar una agenda común en ese sentido. Y aquí va otra cuestión. La única manera de doblar el espinazo al capital, de doblarle el pulso, es que haya posibilidad de parar diferentes sectores estratégicos de la economía. Puede ser con una huelga general, puede ser con una huelga consecutiva. El caso es que diferentes sectores tienen que comprometerse. Y si esto es un fenómeno, decía Carmen claramente, contextual, no solamente pasa en diferentes rincones, sino que pasa en todos los rincones, lo que hay que hacer es lazos en común de las estrategias de naturaleza intersindical, cuanto menos, ¿no? Esto, bueno, lo digo para ver qué os parece, porque yo creo que a veces encontramos lazos donde no lo esperábamos. Yo creo que también aquí hay una oportunidad de ver elementos comunes para seguir construyendo sindicalismo, que sindicalismo es poner en común y defender los intereses comunes. No tiene otra cosa, ¿no? Si alguien quiere aportar, si queréis desde la mesa comentar alguna cosa. Nada, ya breve, después de la chapa que hemos dado aquí, nos vamos a extender mucho más. No, pues nada, yo lo que me alegra mucho, escuchando a los compañeros y a las compañeras, que al final, cuando te ves, porque en tu día a día, lo que te sientes es como que estás un poquito, digamos, en tu burbuja, vives en tu mundo y piensas que el único que tiene el problema eres tú. Que al final el que le cuesta trabajo las cosas es a ti, que el que montar un sindicato o movilizarse te cuesta trabajo a ti, o como dice Lizardo, nosotros que ya nos movilizamos hace mucho tiempo, pero que ya, para mí 7 años hace ya de eso y parece que eso fue en otra vida. Pues, pero claro, cuando tú escuchas aquí a compañeros, a Santi, escuchas a Mamea, escuchas a Carmen, al final te suenan tanto esas cosas que dices tú, no, es que al final no estás tan solo, o sea, es que al final hay cosas comunes que las pones y cada uno en su estructura, unos en la pública, otros en la privada, pero que al final lo ves que dices tú, bueno, pues al final no estamos tan solos, a lo mejor es que, además lo venía el otro día hablando con Lizardo, que estaba un poco, bueno, de bajón con todo esto, con la situación, con la empresa, decía, es que aquí luchar solo al final siempre contra un gigante, esto es casi perdido, pero bueno, estaremos aquí mientras que podamos, es como, bueno, no sé, hay como el apocalipsis, ¿no? Hay un poco cada uno. Y claro, cuando te das cuenta que hay personas que tienen tus mismos problemas o parecidos, sobre todo lo que hablaba también Daniel, del tema de la estabilidad, de esa precariedad, en fin, de no tener un poquito, ver más allá que el día que te toca. Entonces, pues creo que eso, bueno, a mí me alegra, no que nos vaya mal, sino que, bueno, que tengamos eso en común y que al final tú puedas, digamos, interconectar con otras personas y otros sectores que no tienen nada que ver con el tuyo, como puede ser incluso el privado, hay cosas más en común que lo que podemos pensar, y con eso, mira, yo con eso me voy muy satisfecho que podamos sacar esa conclusión. Así que bueno, si no queréis coger el micro y... Yo, por ser el que tiene menos experiencia aquí o pertenecer
bueno, no tanto experiencia, sino pertenecer a una plataforma a la más nueva o los que me llevamos menos tiempo, pues bueno, yo me he ido apuntando aquí todos los consejos, creo que ejemplos que nos pueden servir, porque creo que, bueno, este era un poco también mi plan para hoy, llevar a la plataforma donde hay gente que o bien no se ha movilizado nunca o que no tiene experiencia en sindicalismo cero o que es la primera vez que está tratando de mejorar su situación, ¿no? Pues claro, la falta también de experiencia esa desorienta mucho, aparte de todos los problemas que hemos estado citando de individuación y de no tener referentes al lado que te puedan servir de apoyo. Entonces, eso ha sido un poco mi actividad de hoy y de todos los compañeros. He ido pues copiando un montón de consejos, ¿no? Desde lo que ha dicho el compañero, de tener todos los altavoces posibles para hacerse escuchar, aunque parezca un esfuerzo vacuo, sino que es muy importante, desde salir, ¿no? Aunque sean 3 personas, seguir insistiendo, porque al final eso también es un ejemplo que ayuda a que la gente se sume, o que potencialmente se pueda sumar en el futuro. Lo que ha dicho la compañera Carmen, ¿no? de la importancia de seguir, aunque se consigan victorias, ¿no? La importancia de seguir adelante, porque precisamente en la continuidad donde está la victoria real, ¿no? En la continuidad y no tanto en victorias coyunturales, sino en mantenerse y en crear una red de solidaridad y de apoyo entre comunes, pero también y sobre todo, que es un poco lo que vamos aquí, entre diferentes, porque creo que ahí es donde está la clave del asunto y sobre todo en unas condiciones como hemos comentado ya muchas veces, donde la creación de figuras contractuales diferentes juega en nuestra contra, es decir, establece un panorama laboral que va contra la lógica sindical de unir, ¿no? Sino que es lo contrario, que es de fragmentar, tratar de luchar contra esa lógica fragmentaria dentro de los centros y también, como hemos dicho y como estamos viendo aquí, entre sectores dentro de lo público y lo privado, entre diferentes sectores dentro de lo público y también dentro de lo privado, en definitiva de retejer eso que se ha ido pues destrozando y fragmentando, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que yo me llevo de hoy con todos estos consejos y que son oro para mí, y creo que también para los de la plataforma cuando lo escuchen lo serán, y eso es un poco lo que yo me llevo de aquí, aparte de esperanza que los compañeros me han dado, y especialmente la compañera Carmen, ¿no? Que me ha insuflado un poquillo de optimismo dentro de la difícil situación, y que no solo de crisis, de individualismo, sino que, como también ha comentado, el tema de la pandemia tampoco es que haya ayudado. Pero si a pesar de todos los hándicaps, a pesar de todos los problemas y en la situación actual que estamos aquí hablando, tenemos esperanza, hay ejemplos de victoria, creo que eso es suficiente para seguir adelante, ¿no? Y tener fuerza y motivación para hacerlo, ¿no? Voy a decir una cosa que quiero decir. Yo voy a hablar, creo que también, estoy segura también, porque el contacto continuo con mis compañeros, en la opinión de nuestra sección y como compañeros, nosotros sabemos las dificultades que tiene ser un sindicato independiente. Eso no es la panacea de yo me lo invento y voy a solucionar yo, no. Eso es un recurso que hemos tenido ante una situación concreta de no colaboración, punto. Pero nosotros entendemos, comprendemos, y además es algo imprescindible, la intercomunicación con el resto de organizaciones, trabajadores, con todo el que se sume en una línea, incluso con los que estén que no nos gusten a nivel general, a encontrar puntos de encuentro. Eso lo tenemos muy claro, por eso también estamos hoy aquí y seguiremos viniendo, porque todo lo que conlleve una confluencia, un animarse, un compartir, es que es muy importante. Yo particularmente tengo muy claro, un pensamiento además que llevo dándole vuelta durante mucho tiempo, en que se tiene que generar, si es que ya no está generado, yo no lo conozco en sí mismo como tal, un espacio para todas estas cuestiones que salen. Que aunque tú con tu colectivo al final ya has conseguido, yo con el mío, pero no es suficiente. El espacio tiene que ser lo más grande posible. Tienes que ser tú con tu gente, con la mía, con la de él, con la del otro. Entonces, oportunidades como esta de encontrarnos
súper positivas y te generan confianza en un futuro mejor, en una vida mejor, en un mundo mejor para ti, para tus hijos, para la propia sociedad, porque en definitiva no estamos aquí por nuestro problema. Estamos aquí porque tenemos eso en el estómago que hay que tener también como persona, el ideal, la lucha ante la injusticia. Entonces, yo creo que este encuentro es muy importante. A mí me gratifica mucho saber que tenemos estas condiciones y creo que hay que generar un espacio. Y bueno, las cosas las crean las personas. A ver, si quién va a crear los espacios, pues las personas, y nosotros somos personas con experiencia, entonces no tenemos que solamente decir debería, a lo mejor hay que empezar a andar también en esa otra cuestión, que al final concluyen apoyos y concluyen todas esas facilidades que en nuestro día eran muros. Entonces eso sí quería yo comentar. Recojo un poco lo que estás diciendo. Yo creo que la visión que se nos lanza es de que todo esto está muy roto y está todo muy desagregado, ¿no? Y que son muchos trozos. Y es verdad que estamos un poco así, pero que también hay mucha lucha. O sea, me acuerdo el otro día en otro sitio donde estábamos charlando, y dice, no, es que nadie se mueve, es que nadie hace nada. Y yo dije, no puede ser. Porque yo estoy viendo todos los días en los sitios gente moviéndose y gente haciendo lucha sindical y gente reivindicando cosas su puesto de trabajo. O sea, existe y hay muchísimas cosas que se están moviendo. Y a lo mejor lo que queda es ese pegamento que hay que intentar buscar de nuevo para unir todos esos trozos, porque al final estamos todos aquí porque, como decía Carmen, el contexto es el que es. Y todo responde a ese contexto, y los que estamos intentando llevar adelante cosas es porque nos mueve el estómago y nos mueve la necesidad de justicia y de mejorar este mundo en el que vivimos y el que queremos dejar, ¿no? Entonces, ese pegamento es el que tenemos que estar buscando, y efectivamente se hace con gente. Bueno, yo, si no queréis intervenir alguien más, si alguien quiere, este es el momento. Quería intervenir yo también por dos cosas, por lo menos. Primero, y en esa misma línea, desde mi experiencia hay dos cuestiones importantes después de haber tenido vivencias de trabajo en colectivo, en red, en coordinadora, en plataforma, etcétera. Llega un momento, el flujo del movimiento social, y el sindicalismo es un movimiento social, son como olas, van por onda, hay momentos mejores, momentos peores, y en este mundo sindical laboral hay momentos en el que hay como que consolidar. Es decir, yo creo que hay experiencias muy bonitas, muy positivas, creo que la habéis recogido y la habéis planteado, en las que el movimiento se genera fuera de los sindicatos. Se genera y posiblemente eso lo vamos a seguir viviendo por conflictos, por esas interconexiones, que superan organizaciones muy burocratizadas que no responden con agilidad. Entonces, eso es importante que lo reanimemos, que lo animemos, y en esa perspectiva creo que es muy importante la gente que estamos sindicalizados, que estemos ahí, que estemos atentos. Es decir, yo diría, primero, creo que es importante estar sindicalizado, creo que es importante, creo que está inventado, quiero decir, la lucha en el ámbito del trabajo, que es una lucha fundamental, una lucha social fundamental, tiene una herramienta principal que se llama sindicato. Y si queremos hacer de nuevo el círculo, inventar de nuevo el círculo, lo que vamos a inventar de nuevo es un sindicato. Por lo tanto, hagamos que las herramientas fluyan y sindicalicémonos. Ahora, en el segundo punto, inmediatamente de que estamos sindicalizados y hablando de un sindicato, queremos que la gente que tenemos eso en las tripas, no sé si en las tripas es el mejor sitio donde tenerlo, donde lo tengamos, lo que tenemos que seguir inmediatamente que estamos ya organizados es estar mirando hacia afuera. Sí, un trabajo sindical que únicamente se limita
al corporativismo sindical del sindicato X, el que sea, porque al final acaba siendo corporativo, no va a ningún sitio, ni va a ser muy útil, ni va a avanzar demasiado. Entonces, desde el sindicalismo miremos para afuera. Y eso tiene un recíproco, que es cuando alguien, a través de una experiencia concreta, desarrolla una herramienta, una plataforma, una coordinadora. Mi visión, mi experiencia es que llega un momento en que eso hay que consolidarlo. Y la consolidación de ese movimiento significa sindicalizarse. Que los sindicatos no hay ninguno perfecto, ni son la panacea de nada, pero son la herramienta que yo creo que existe y la mejor, mientras que no se invente otra, para realizar un trabajo sindical. Entonces, es como que uno que tiene estas cosas en las tripas o donde sea, tiene que estar como apoyado en dos patas, ¿no? Una dentro de la organización y otra creando cosas fuera. Y eso quiere decir mantener contactos con gente de otros sindicatos, que también hay gente en otros sindicatos que tienen ganas de moverse, y en otros sectores. Y bueno, y yo creo que eso es el resumen de lo que queremos también hacer aquí, y ya voy saliendo del tema, con la chispa, ¿no? O sea, el local este que vamos a intentar empujar pretende ser un lugar de interconexión para que nadie se sienta solo en la vida, para que nadie, bueno, pues pueda tener un sitio al que acudir y a buscar ayuda y a contar experiencias y que nos enriquezcamos la gente que andaremos por aquí, ¿no? Y por último, como la charla era hoy, no por casualidad, pues porque el domingo es 1 de mayo, pues recordaros a todo el mundo que el 1 de mayo a las 12 de la mañana, fecha emblemática, fecha que sigue siendo una fiesta del mundo del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, y que hay que seguir reivindicando y reivindicar con alegría, que es posible reivindicar con alegría, pues que nos veamos todos y traigamos a más gente a las movilizaciones, y en particular yo os hablo de la que se desarrollará de aquí, desde la avenida, ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, San Lázaro, avenida San Lázaro, y que concluirá en La Seta, y que, bueno, pues tengamos también ahí sitios donde hacernos visibles las nuevas, las viejas plataformas, todos los conflictos, nos los expresemos, nos los pongamos por chistera y salgamos a manifestarnos, ¿no? Es algo que nos corresponde, es algo que siempre va a estar ahí, es algo que nos mantiene unidos y comunicados, ¿no? Así que, bueno, que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, que esto va a continuar, estoy convencido que estamos en un mal momento, pero que ya llevamos otros y remontamos, así que mucho ánimo y mantenernos informados de todos los sectores, todas las empresas donde nos movamos, y que podamos también difundir tanto por las redes sociales como públicamente. En fin, este es un lugar en el que cuando encaucéis el conflicto y tengáis mucho más agarrado el asunto, pues tenéis las puertas abiertas para seguir explicando y convenciendo a la gente, ¿no? Así que nada, saludos y nos seguimos viendo.